Y como es de costumbre, luego de la pausa viene la economía. ¿Y qué tenemos para hablar de economía? Y mire, creo que tenemos un ratito para hablar de la misma, ¿eh? Y como siempre tenemos a nuestro especialista, porque no solamente que es contador, sino que es licenciado en economía, así que nos viene como anillo al dedo, porque en Argentina pasan cosas, y vaya si las pasan. Muy, pero muy buenos días, contador y licenciado en economía, Néstor Alexandria. Néstor, para nosotros un amigo ya de muchos años y que nos enorgullece tenerlo como comentarista aquí en Libre Opinión. Parte del equipo, por supuesto. Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias, buen día, ¿cómo están? Muy, pero muy bien. Y esperemos que con el globo bien arriba y no que lo pinchen, ¿no? Es un tema muy difícil, la verdad que es un tema muy difícil, cada vez que lo veo realmente quedo mal. Vos sabés que aquellos que somos apasionados del fútbol, después a la noche es muy difícil conciliar el sueño. Sí, vaya si lo sabré. Pero bueno, Sí, son ciclos, hay que pasarlos. ¿será, será así? Yo no sé, por supuesto el campeonato pasado no lo pude ver por un tema de salud, pero después de tanto tiempo, alguna alegría tiene que haber. Realmente no sé qué es lo que pasa. Bueno, pero Sinceramente, para la Argentina pasa lo mismo. Alguna alegría tenemos que tener. Veremos qué pasa. alguna alegría tiene que ser. Eh, pero la alegría en el frente interno se da por la transferencia de vencimientos para el 2025, es decir, dejar la famosa bomba de tiempo para más adelante. Se refinanciaron vencimientos por 74,8 billones, una adhesión significativa, a decir de los funcionarios, histórica, pero hay que tener en cuenta algún aspecto. La mayoría de esa deuda interna está en poder, por ejemplo, el Fondo Garantía del ANSES, bancos y demás, es decir, que están concentrados esos depósitos, esas obligaciones, en, lugares determinados. Por supuesto que ha bajado la intensidad de los pagos para más adelante. Eh, Al bajar los pagos, estamos hablando más adelante hasta diciembre, porque en realidad el primer enfoque económico se da hasta las PASO. Realmente nadie sabe qué va a pasar después de las PASO, porque el plan llegar es hasta justamente hasta ese momento. ¿Y cuál es el plan llegar hasta ese momento? Primero, un tema de acomodar el frente externo. El interno, como ya dije, es patear los vencimientos para más adelante. El frente externo es justamente una nueva negociación con el Fondo Monetario, una revisión, porque en realidad el gobierno está decepcionado porque el Fondo Monetario no da ningún atisbo de reconocimiento, ni siquiera el tema de la sequía. Si bien reconocen que la sequía ha hecho un profundo daño en las arcas del Estado, en un importe aproximadamente 20 mil millones de dólares, se niega en principio a dar 10.700 millones de acá hasta fin de año, que son los vencimientos que tiene la Argentina. En realidad, el Fondo Monetario lo que quiere es desprenderse a lo sumo, sin plazos inmediatos, de 7.000 millones, porque dice que la diferencia la van a renegociar con el nuevo gobierno. Esto provoca, la verdad, una inquietud significativa porque después del 15 de abril, Massa, el ministro de Economía, tenía previsto viajar hacia Estados Unidos, pero esto se está postergando cada vez más y en principio, después de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, tendría un aval para poder viajar hacia Estados Unidos. No lo ha hecho hasta ahora. Él ha explicado en términos futboleros que el hecho de viajar y que le corra el arco no está dentro de sus principios. En realidad lo que existen sí, son conversaciones vía Zoom, no con él, sino con sus asesores, con su segundo, pero hasta ahora no está cerrada absolutamente nada.
Y el Fondo Monetario es que no tiene ningún tipo de apuro, eh, ningún tipo de apuro para modificar, para realzar el tema del mejoramiento y la sustentabilidad del sistema financiero y evalúan muchos aspectos. Evalúan, por ejemplo, el tema del rendimiento del dólar soja, evalúan qué ha hecho la Argentina con respecto al tema de la inflación, que cada vez es mayor, que por supuesto va a ser 9, y dígitos posteriores, es decir, con un 9% de base, con lo cual Massa no está en condiciones de tener un respaldo numérico de su gestión, que tampoco, por supuesto, lo favorece en la parte política. Sí, sí, te estoy escuchando atentamente, atentamente. Lo que pasa es que estoy tratando, como ya dije en el bloque anterior, de tratar de cambiar la configuración que hackearon. Pero bueno, igual estamos saliendo bien, estamos saliendo bien, y vamos a tratar de solucionarlo. Bueno, yo le pido perdón a aquellos que me están escribiendo que les es difícil entrar, bueno, que tienen que dar una vuelta rara para entrar en Facebook, pero bueno, como dije anteriormente, no les va a servir de nada, muchachos. Esto lo único que hace es mostrar la calidad de gente que son. Me dan lástima y me dan pena. Seguí, por favor, Néstor. Uno de los temas que también se está discutiendo es el tema de las sobretasas. Es decir, el tema de la sobretasa es cuánto tiene que pagar la Argentina por encima de los estándares usuales de pago de las obligaciones. Por supuesto que el tema fue considerado en el fondo, pero para cambiar este tema se hace falta un 75% de confianza y de acuerdos dentro del board del Fondo Monetario, con lo cual es por supuesto muy difícil. Yo aquí me quiero detener porque en realidad es cierto que este tema de las sobretasas perjudica a la Argentina, pero me parece que se está siguiendo con elucubraciones teóricas. La elucubración teórica es decir que la tasa está en contra nuestro. No, en realidad nosotros lo que estamos haciendo es no incumpliendo con las obligaciones. Entonces, el Fondo Monetario castiga, por supuesto, severamente, con una tasa de referencia superior a la de otros países. Hay que tener en cuenta que al tener un riesgo país muy importante, esa es la sobretasa que se paga por el tema de los préstamos. Con lo cual Argentina en este momento está en un momento significativo con cuestiones políticas que exceden el marco económico. Siempre decimos que la parte política es la que dirime con respecto a la parte económica. Y si esa parte política no está de acuerdo con el tema de la necesidad de la gente, qué es lo que realmente hace falta a la gente, si le interesa los dimes y diretes de la política, me parece que estaríamos en un país imaginario. El tema del relato eh, hace acordar a esta política del pensamiento que había en su oportunidad en los libros en los cuales eh, se dirigía a un ministerio de la verdad. Ese ministerio de la verdad que estaba antes era el que propiciaba un relato distinto. Ese relato nosotros podemos contrarrestarlos si nos atenemos a pensar por nuestra cuenta y no guiarnos por lo que dicen los demás, no guiarnos por lo que dicen ni los medios hegemónicos, entre comillas, los medios partidarios, los líderes políticos y demás. Yo creo que, dejando a la parte económica, yo creo que la Argentina tiene potencialidades que no hay que despreciar y los argentinos queremos cambiar lo imposible en posible y los políticos lo posible en imposible. Tal vez, sí, sí, así es, así es. ¿Y cómo ves la situación ahora que han pateado, y discúlpeme el término de la audiencia, ¿no?
han tirado para adelante estos vencimientos. ¿Cuál es la situación? Porque acá se va también a mover la política, porque todo depende de lo que haga Massa. Massa los ha puesto en un aprieto, perdón, al frente de todos, porque dijo, bueno, conmigo todo bien, sinmigo, como dijo alguno por allí, todo mal. O sea que si yo renuncio como ministro de Economía, se va todo al demonio. Si la única opción que tienen es que yo sea candidato. Entonces, viste, es bastante, bastante complicada la situación y esto obviamente lo olfatean todos aquellos que son inversores y por supuesto aquellos que manejan la economía fuera de lo que es el gobierno, ¿no? Entonces, el mercado responde y si esto es así, bueno, van a empezar a dispararse mucho más los índices de lo que se están disparando. Recordemos, y bueno, esto ya vos lo dijiste, que el mes de mayo va a tener un índice mayor, superior al de abril, en cuanto al IPC, ¿no? Sí. Yo, mira, Carlos, yo no creo en los líderes mesiánicos. Yo tampoco. Yo creo, por supuesto, en los acuerdos. No creo que esto sea cuestión de una sola persona. Siempre hablamos del tema del diálogo, del tema de que haya propuestas comunes. Argentina ha tenido antecedentes en los cuales se han unido las fuerzas para tratar de sobrellevar instantes difíciles. Me parece que el autoconvencerse de que es la única persona que puede solucionar el país es una cosa completamente distinta. No puedo negar, por supuesto, de los contactos que él tiene, pero tampoco hay que negar los antecedentes que él ofrecía en su oportunidad, diciendo condiciones distintas, sobre todo para el partido que ahora él integra. Me parece que cuando uno ingresa a la política tiene que ingresar con convicciones firmes y no apartarse del camino. Él siempre tuvo la idea de ser presidente y demás, pero me parece que el haber unos pasos lo que puede hacer es oxigenar el partido y ver quién es realmente el candidato que convenza. Es cierto que Guado de Pedro no tiene una inserción alta, no tiene un conocimiento amplio, pero me parece que el tema a Massa le está restando por la situación económica. Guado de Pedro, Ansel Kicillof, perdón, no quiere saltar a la nacional. Él cree que en provincia de Buenos Aires gana cómodo. Yo no creo que sea tan así. La situación en todos lados es harto difícil, no solamente por el tema económico, sino también por el tema de la inseguridad. Entonces se presenta un panorama muy significativo. No nos olvidemos que en los anteriores pasos, al día siguiente aumentó el tipo de cambio. Ujú. Acá realmente no sabemos cómo va a cambiar. Me parece que, por supuesto, el dólar está contenido. El dólar debería tener un valor distinto en la medida que se lo deje libre, pero vamos a ver la postura que tiene cada uno, si un sistema gradualista, si un sistema bimonetario, si un sistema de un sistema de desaparición del Banco Central, cuál de esas tres patas a la que se dirigía la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner son las que van a prevalecer en todo este tema. Tampoco hay que olvidar que en las pasos anteriores la diferencia era significativa en contra de Mauricio Macri y remando solo o con pocos colaboradores llegó a una diferencia de un 1% con respecto al tema presidencial. Es decir, una cosa es lo que surgen de las pasos y otra cosa es lo que surge de los candidatos para el gobierno. Yo creo que en principio en las pasos va a haber un voto bronca y ese voto bronca después, una vez pasado ese periodo hasta llegar a las primeras elecciones en octubre, va a desaparecer, se va a atenuar y va a ver justamente quiénes van a ser los candidatos que van a potenciar o que van a asumir la primera magistratura. Ajá. Bien, bien.
¿Y cómo ves que se va a desarrollar el tema de con las PASO? ¿Cómo va a responder la gente en cuanto se conozcan los resultados, de acuerdo a los candidatos? Yo creo que no va a ser la explosión ahora, va a ser después cuando sean las elecciones generales. Ujú. Por supuesto, va a haber alguna desazón, si, como marcan algunas encuestas, eh, si el Frente de Todos concluye en tercer lugar, lo cual sería una elección bastante pobre y colocaría a Milei en un sitio que creo que va a ser, ya te digo, por el voto bronca y no va a ser por las condiciones del candidato. Me Ajá, parece que el candidato piso de un 20%, más de eso no va a tener, pero el resto va a tener otro aplomo. está bien, está bien. Bueno, ¿algo más que quieras remarcar, estimado? Sí, yo creo que el tema de los vencimientos en pocas semanas de 2.700 millones, 2.000 millones para el Fondo Monetario y después 1.020 millones para pagar a abonistas privados, es un tema que inquieta al gobierno porque necesita sí o sí la entrada de esos fondos. El Fondo Monetario está letargado con respecto a su decisión y en los próximos días vamos a ver cuál es el resultado. Me parece que, por supuesto, el Fondo Monetario está laxo con respecto a sus decisiones y no le conviene que Argentina caiga en un default o peor, que lleve una hiperinflación significativa que desmadre todos sus índices. Me parece que va a viajar el 21 o el 22 más hacia Estados Unidos ya con un acuerdo firmado o un preacuerdo y con dinero contante y sonante para recibir los dólares para después pagarle esos mismos a el Fondo Monetario. Por supuesto, con algún rezago para mantener calmo el tipo de cambio, por lo menos hasta las PASO. Bien. Bueno, como de costumbre, muy completo todo lo tuyo y obviamente estaremos, si Dios quiere, Dios mediante, el sábado que viene aquí en Libre Opinión y viendo cómo evoluciona la semana de acuerdo a todo este terrible menjunje que han hecho todos los partidos políticos en ser una bolsa de gatos, ¿no? Pero ya vamos a tener las resoluciones el día miércoles y veremos cómo reaccionan los mercados y de allí harás los comentarios correspondientes. Sí, seguro. Este corto plazo en la Argentina siempre es para ayer, no es para mañana. Exactamente. Muchísimas gracias, Néstor. Nos despedimos y bueno, vamos a una pequeña pausa y viene ahora el panorama internacional también muy interesante a cargo de la licenciada Juana de los Santos. Muchas gracias, Néstor. Muy buen fin de semana. Dios te bendiga y te guarde. Chao. Igualmente, amén. Señores, pasaba por nuestro programa. ¿Quién? Bueno, el contador y licenciado Néstor Alessandria. Un lujo tenerlo a él con nosotros siempre aquí en Libre Opinión. Vamos a ir a una pequeña pausa ahora y enseguida vamos a estar con la licenciada Juana de los Santos. Pausa y estamos enseguidita aquí con ustedes en Libre Opinión.